En contratos como el arrendamiento podemos ver cómo las dos partes se obligan recíprocamente. Una le concede el goce de un bien a otra o ejecuta una obra y ésta presta un servicio, y la obligación de la otra parte es simplemente pagar por ese goce a un precio determinado y estipulado. Juan, con la intención de cambiar de residencia, encuentra un apartamento por medio de Facebook en el barrio de Los Colores que está puesto en arrendamiento por el señor Pedro. Juan de inmediato se contacta con él para realizar el contrato de arrendamiento. Pedro le comenta a Juan que para celebrar el contrato debe abonarle el canon de arrendamiento del primer mes. El contrato es celebrado el 1 de noviembre de 2022. Juan, en muestra de su buena voluntad y confianza, se entrega a Pedro el canon de arrendamiento y pactan verbalmente que la entrega del apartamento se llevará a cabo el 15 de noviembre de 2022 y que en los próximos días Pedro le entregará toda la información del inmueble con su respectiva dirección, sin saber Juan que Pedro aún habitaba la residencia. Llegada la fecha de entrega del apartamento, Pedro no la efectúa. Juan, a la espera de que Pedro responda, deja transcurrir el tiempo hasta el 20 de noviembre del 2022 sin obtener ninguna respuesta. Maximización de la utilidad del caso. Juan, con la intención de cumplir con el contrato celebrado, busca una residencia que le quede más cerca de su trabajo, ya que trabaja en el ITM de Robledo y reduce los gastos en gasolina, en tiempo y los tacos que se puedan presentar en la ciudad. Además es un gran deportista y tiene la unidad deportiva Atanasio Girardot mucho más cerca, y así puede hacer uso de la ciclovía martes, jueves y domingos. Además, necesita un apartamento más amplio porque tiene pensado vivir con su novia. Y por último, en el sector viven algunos amigos de Juan con los que está estableciendo un emprendimiento y viviendo más cerca de ellos puede hacerle un mejor seguimiento al proyecto. Pedro, por el contrario, con la intención de incumplir el contrato y con poco conocimiento de derecho, incumple el contrato con la intención de seguir celebrando contratos de arrendamiento y pedir el canon de arrendamiento por anticipado, con la excusa de sacarle provecho a su bien inmueble. Además, Pedro tiene una discapacidad motora y su edificio está equipado con una silla elevadora que él usa diariamente. También vive cerca de una panadería en la cual tiene domicilios prioritarios. Estos últimos aspectos mencionados hicieron replantearse a Pedro aún más dejar su apartamento. Racionalidad. Juan, ante la posibilidad de cumplir o no cumplir con el contrato, opta por cumplir al pagar su canon de arrendamiento, porque considera que seguir con el contrato adelante es lo más beneficioso para él por el sector donde se encuentra el inmueble y es el que más se acomoda a su presupuesto. Pedro, ante la posibilidad de cumplir o no cumplir con el contrato, optó por no hacerlo, pues considera que celebrando otros contratos y cobrando su respectivo canon, podrá pagar algunas deudas que tiene en el banco hace unos años, considerando obtener ganancias de los canon de arrendamiento en comparación con la indemnización que le tocará pagar a cada arrendatario. Acerca de los incentivos determinados por el legislador en el título 12 del cuarto libro del Código Civil, en donde se alinean los intereses de la parte con el cumplimiento, podemos decir lo siguiente. A la hora de practicar un contrato de arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico, lo que busca el derecho es proteger los intereses de ambas partes. Esto estipulando unas reglas de juego justas y preestablecidas con el único objetivo de que las partes contratantes conozcan tanto sus derechos como sus obligaciones, de forma que, si todo se cumple, el negocio se ejecutará de forma exitosa. El artículo 1603 establece como primer incentivo la buena fe. Y es que la buena fe sirve para garantizarle a ambas partes que el motivo de celebración del contrato no será el de perjudicar a ninguna de ellas. De actuar con mala fe y de ser probada, la misma ley definirá las sanciones de cara al negocio jurídico y a la parte de quien la ejerce. Ya con relación a los artículos 1605 y 1606 del Código Civil, pertenecientes al ya mencionado título 12, el arrendador tendrá la responsabilidad de entregar el bien en la fecha estipulada del contrato. Dicha propiedad debe estar en buen estado, mientras que por su parte, la obligación del arrendatario será la de cuidar el bien entregado, ya que en caso de daños por mal uso, es el inquilino el que debe responder económicamente por aquellos daños cometidos. A la larga estamos hablando de un contrato bilateral en donde tenemos a dos partes beneficiadas. Una de ellas puede gozar de un bien sin ser dueño de este
mientras que la otra será remunerada por poner su bien en goce de otra persona. ¿Y qué mejor incentivo que el conocer de manera previa tanto los derechos como las obligaciones de cada una de las partes para que así el negocio jurídico pueda prevalecer con el tiempo? Y ser justo para todos. Los comportamientos estratégicos que debería adoptar Juan si quiere que el contrato de arrendamiento se cumpla sería primero asegurarse que el apartamento tuviera la matrícula inmobiliaria al día y que el propietario fuera Pedro. Al momento del pago, Juan debió hacer un documento en el cual constara que le realizó la transferencia del primer canon de arrendamiento firmada por Pedro con el número de su documento. Además, Juan debía conocer al menos una persona que pudiera confirmar la buena fe de Pedro tanto en su historial crediticio como en su historial de arrendamiento. Por el otro lado, Pedro, para el incumplimiento del contrato, no le enseñó la ubicación del apartamento a Juan. Tampoco le demostró que era el poseedor del apartamento y tampoco se interesó por registrar la transacción del dinero que se le dio por el primer canon de arrendamiento. Después del primer pago, Juan no volvió a recibir contacto de Pedro, por lo cual Pedro no quiso responder a Juan después del primer pago. Para finalizar este caso, podría pasar que Juan inicie un proceso judicial ante el juez civil correspondiente, en el cual dé a conocer el incumplimiento del contrato, en el cual el juez puede adoptar la medida de cumplir el contrato forzadamente, o sea que Pedro deba reconocerle el contrato de arrendamiento a Juan o quede terminado por el contrato ordenando el pago de todos los perjuicios que hayan sido causados a Juan. Como también Pedro puede aparecer y responderle por el contrato de arrendamiento a Pedro y cumplirlo.